Clínica Dental. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Lunes y viernes, la mejor música. En el hangar. En el hangar. Top musical. Top musical. Los mejores videos y la mejor diversión. El hangar. Top musical. Por TVX, Canal 16. Una televisión diferente. Saluda a su amigo el hijo de Fishman y les invito a que sintonicen todos los jueves a partir de las 8 de la noche a través de TVX, una televisión diferente, el programa Lucha Libre del Sureste. Su amigo el hijo de Fishman los invita. Lucha Libre del Sureste por TVX. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grandes. Somos la Grande de Tabasco. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Gusto saludarles, soy Moisés Dagdug para servirle y estamos en esta mesa con temas de los más comentados por los ciudadanos tabasqueños, principalmente en estos últimos días. Esta señal es de este programa, la puede ver por internet a través de www.canaltvx.com y por las estaciones de radio. Al día siguiente son las repeticiones por radio en las estaciones XEBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM y el audio en nuestra página de internet www.xfx.com. Me da mucho gusto saludar a los panelistas habituales de esta mesa de Frente a Tabasco, empezando por el licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto. Gracias, igualmente. Que esté usted aquí con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco, y también a nuestro amigo licenciado Uldárico Canto Taracena. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bien, amigos, obviamente uno de los temas que sí queríamos comentar con ustedes, porque a nuestro parecer tiene muchas aristas que valen la pena tal vez ser analizadas o tomadas en cuenta o advertir de algunas consecuencias que esto puede tener. Empezamos, por ejemplo, una manifestación de toda una colonia, que son, no sé si 2,000 casas o un número importante de casas, que es un asentamiento irregular ahí por la colonia Indeco. Esta colonia se llama Francisco Villa. Esta colonia, por ser irregular, obviamente no contaba con los servicios municipales. Poco a poco,
los gobiernos le han ido otorgando ciertos servicios, pero la energía eléctrica simplemente la toman todas estas casas de esta colonia, de este asentamiento, la toman ilegalmente de la Comisión Federal de Electricidad. Y dice la Comisión Federal de Electricidad que tiene 8 años que no pagan el consumo de energía eléctrica. La CFE optó por cortarles el servicio a toda esta colonia y en respuesta a ello, el día de ayer, estos habitantes bloquearon la de por sí muy congestionada zona de Indeco. Aquí tenemos unas fotografías que estamos viendo precisamente de muchos manifestantes que bloquean este puente ahí en Indeco, exigiendo a la CFE que restablezca de inmediato la conexión de energía eléctrica. Después de aproximadamente 4 horas de tener bloqueado ahí, se podrán ustedes imaginar el caos vial que esto ocasionó. De por sí una zona, como decíamos, muy conflictiva desde el punto de vista vial. Pues obviamente fue un caos terrible y al final de cuentas CFE, no sabemos cómo, pero accedió a volverles a conectar el servicio de energía eléctrica. Ese es un caso que yo creo que vale la pena que tomemos en cuenta, por lo que esto puede despertar en otras comunidades que ya se saben el caminito, que si bloquean algo, pues van a obtener fácilmente lo que piden a cambio. Sin meternos a ver quién tiene la razón o no, simplemente analizar el hecho. Y hay otro hecho de alguna manera similar, de protesta similar, porque es una protesta de muchos habitantes de la ranchería de la comunidad Simón Sarlat en Centla, quienes se ven afectados por estas obras de desviación, de estos carriles de desviación que se hicieron en el sexenio pasado, y ellos reclaman ciertas obras de beneficio social que deben de hacerse en esta comunidad. Y este gobierno, en este sexenio, el año pasado, firma un acuerdo con ellos para construir ciertas obras de beneficio social. El gobierno no les cumple, los habitantes de Simón Sarlat están muy molestos, toman la carretera, bloquean ellos también la carretera, pero aquí sí, aquí tenemos fotos de este bloqueo de la carretera. La diferencia del bloqueo de los habitantes de la colonia Francisco Villa, en la que ninguna autoridad intervino para tratar de disuadir a los manifestantes, aquí en Simón Sarlat sí entró los antimotines y los dispersaron a punta de gases lacrimógenos. Entonces, bueno, no fue ninguna autoridad a tratar de negociar con ellos, a tratar de calmar, a volverlos a engañar tal vez de que sí se van a cumplir los acuerdos, cualquier cosa. Pero tener un diálogo con ellos no se hizo, sino aquí simplemente sí se envió a los antimotines. Tenemos ahí 2 casos que a mí me parece muy grave por las consecuencias que pueden traer más adelante, por otros movimientos que pueden alentar estos 2 tipos de actos. Licenciado Feliciano Calzada, ¿qué podríamos comentar o cómo podríamos ver este tipo de fenómenos? A lo mejor sin meternos, insisto, no sé, si alguien tiene la razón o no, si le asiste la razón o no, sino simplemente lo que puede implicar este tipo de acciones. Son 2 hechos que la única identificación es el bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Pues es la violación a los derechos de los que están utilizando las carreteras, que no tienen absolutamente ninguna culpa de lo que está sucediendo. En el primero de los casos, no sé exactamente si estos se cuelgan, como señalaste, ingeniero, de la luz, o tienen sus propios contactos o sus propios medidores, o si alguna vez comisión o ellos personalmente hicieron. Porque mi pregunta, la que se me rebota, es ¿cómo cobra comisión o cómo dice que no ha cobrado en 8 años? Por el segundo de los casos, porque sencillamente están colgados. Entonces, yo creo que ahí lo que se necesita, si esta es la situación, entonces es pedir la regularización. Si no tienen medidores,
Entonces, pedir la regularización para que entonces los medidores, de acuerdo al último mes, pues ir con efecto retroactivo y hacer un avalúo promedio de lo que por años o por meses estos señores consumieron. Si sí tienen sus medidores, bueno, pues sencillamente no han pagado porque no les ha dado la gana o porque sencillamente no han podido hacerlo. Pero es un caso delicado porque el hecho de ir a bloquear una calle por no cumplir con una obligación que fue a la firma del contrato con comisión o a la toma de la energía que vende Comisión Federal de Electricidad, pues entonces sencillamente no es posible bloquear aquí, ya no carretera, bloquear la comunicación, bloquear derechos de terceros, en este caso gente que tenía la necesidad de trasladarse. Porque escuché en el radio que en un programa que hubo gente que llegó casi a la 1 de la mañana a su casa por culpa del primer bloqueo de la Francisco Villa. Entonces, si se trata de que están colgados, hace muchísimos años me tocó vivir en el Distrito Federal o en el Estado de México, en las afueras, atrás del aeropuerto, una serie de conexiones que se daban dos fenómenos, uno técnico y el otro humano. El técnico era que habían gentes que vivían en la colonia que sabían algo de electricidad, que eran los que conectaban a los vecinos y les identificaban su línea con un cordón, unos verde, otro rojo, otro amarillo, otro azul, etc. Y como eran tantos, llegó un momento en que primero era un cordón verde, después otra línea eran 2 cordones verdes, porque eran cientos, pero además era una maraña como para los que somos neófitos hubiera dicho yo no hubiera metido la mano ahí porque me electrocuto. Entonces, ese era el primer sistema, era Ciudad Nezahualcóyotl, en la que unas cuantas personas controlaban determinadas cuadras. Pero lo simpático, y aquí era lo segundo sorpresa, es que ellos cobraban no para comisión, sino para ellos mismos. Entonces eran socios de comisión sin haber aportado nada para las termoeléctricas, ni para las instalaciones, ni para los postes. Ellos lo único que hacían era saber conectar, ponerle su cintito y entonces pasar a cobrar cada mes o cada 2 meses la energía que había consumido aquella casa, que por supuesto era por un tanto determinado, ¿verdad? Un costo determinado. Entonces, eso ya en Nezahualcóyotl desapareció, para suerte de todos los mexicanos. Y entonces, y para suerte de las gentes de Nezahualcóyotl, porque se ve que su responsabilidad se regularizó, ¿no? Y en última instancia también su sistema social, económico, se levantó. Entonces, que esto haya originado, que gente haya llegado, se haya quejado, que en lugar de llegar a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde a su casa, haya llegado a la 1 de la mañana después de trabajar todo el día, pues es un crimen y de ninguna manera debe permitirse. El comentario tuyo, ingeniero, es correcto, ¿no? ¿Por qué en el segundo de los casos interviene la policía antimotines y en el primero no, en apoyo de Comisión Federal de Electricidad? Porque si es grave el bloqueo y es delicado el que Comisión Federal no haya tratado de conciliar, a lo mejor ya son demasiados años tratando de conciliar y no se ha llegado a ningún arreglo. Es más grave
el haberles vuelto a instalar. Porque entonces ya con este precedente, como usted dice, pues sencillamente cada vez que le corten a alguien, dice, no, pues ahora me tienen que volver a conectar. ¿Con qué? Con que bloquear la calle o la carretera o lo que sea, o la autopista, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y una gente que hizo una intervención en el radio dijo que era de fuera y que eso en su tierra, en el norte, no sucedía. Y que eso él lo lamentaba porque estaba viviendo aquí y había sido uno de los que había sufrido el estar más de 4 o 5 horas parado sin poder llegar a su hogar. Sí, muchas gracias, Feliciano. Aquí con respecto al dato que tú preguntas, tengo aquí ciertos datos. Los inconformes de la colonia Francisco Villa alegan o dicen que ellos se organizaron para comprar 27 transformadores y 189 postes. Dice, ya una vez que tuvimos todo, fuimos con la CFE para que hicieran la instalación de los cables. Ellos vinieron y se acordó que regresarían para tramitar los contratos y regularizarnos, pero esto fue hace 6 años. El problema es desde hace 6 años. Esto lo indicó Patricia Pérez Mayo, que es habitante de esta colonia. Sin embargo, dijo, no se pudo llegar a ningún acuerdo con la CFE debido a que ésta se negaba a cambiar la postería ahora y los transformadores, o bien lo iban a descontar de los futuros recibos de luz. Y alegan los habitantes, ellos lo que quieren es cobrarnos la luz sin invertir nada. Nosotros compramos todo. Esto abundó Patricia Pérez Mayo. Aquí, con estos datos, Darico y Feliciano, obviamente tenemos más elementos para poder analizar esto. Primero, es un asentamiento irregular. Por eso no tiene los servicios, por eso Comisión Federal no instala los cables ahí, porque es una colonia que no tiene permisos. Entonces está de manera irregular. Poco a poco los gobiernos han ido cediendo algunas obras ahí de servicios. Pero aquí nos enfrentamos con algo muy serio. La culpa no es de los habitantes de la Francisco Villa, porque ellos a lo mejor adquirieron sus lotes y no sabían que era una colonia irregular. Vamos a suponer, ¿no? En el mejor de los casos. Pero ahí viene una cascada de complicidades hacia atrás, en el sentido de que, bueno, hay autoridades que desde el primer momento seguramente estuvieron coludidas con un asentamiento irregular y permitieron que se siguiera dando este asentamiento irregular ahí. Estamos hablando de hace 6, 8 años. Claro, cuando ya se llega a un problema de este tamaño, obviamente Comisión Federal de Electricidad no puede hacer una instalación en un lugar que no tenga permisos, que esté irregular, etcétera, 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 etcétera. Entonces los habitantes se cooperan entre ellos, compran los transformadores y todo. Pero de eso a que digan, no me puedo cobrar la comisión porque nosotros invertimos todo son los transformadores y los estos. A lo mejor ahí alguien es responsable de esta colonia, alguien es responsable de que se haya dado este asentamiento en esta colonia, y debe ser una red importante de implicaciones y de autoridades implicadas en el asunto. Insisto, los habitantes tal vez no sean culpables al 100%, pero es como si tú le dijeras a Comisión, oye, ¿por qué me vas a cobrar la energía eléctrica si los focos que tengo en mi casa los compré yo y no me los compraste tú, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿quién genera la electricidad, no? Sí. En dado caso. Está raro, está confuso. Ahí, aparte de que está raro, o sea, como habitante, como miembro de esta comunidad, dices, a ver, yo cooperé para que me pusieran un transformador, debo de tener luz gratis. No, tampoco es así. No, claro. Ahora, ellos no tienen la culpa de que la colonia sea irregular, ¿no? Pero bueno, se puede llegar tal vez a cierto entendimiento por lo que dice esta persona, Patricia Pérez Mayo, que se supone que es habitante del lugar, pues no pudieron llegar a ningún acuerdo con CFE para que les pusiera. El dato que no tenemos es si alguna vez tuvieron medidores o no. Parece ser que no. Por lo que leemos por la nota, parece ser que nunca llegaron a tener medidores porque nunca se arreglaron con la CFE para este tipo de cosas. Si me permites, sí, un comentario. Sí.
Las irregularidades de los fraccionamientos tienen varios orígenes. Sí, muchos. Y que los que compraron o están viviendo ahí no son culpables, pues. Claro. En muchos de los casos. En muchos de los casos. Pero los líderes que vendieron sí. Los líderes sí. Las autoridades que se prestaron a ese fraude también. Que no pararon Así es. el desarrollo. Así es. Cuando se invade un lugar, con el tiempo o a la invasión se empiezan a construir determinadas casas sin permiso. La autoridad no autoriza en virtud de que no hay los legítimos documentos que avalen que ese terreno puede desarrollarse en virtud de que los propietarios vendieron a los futuros pobladores. En otras ocasiones, la autoridad se niega porque es un bajo, porque es una zona baja. Y en otras ocasiones... Que se va a inundar y que se va a inundar. obviamente le va a costar al Estado mucho dinero reubicarlos. Primero salvarlos, después reubicarlos, etcétera. Okay. Hasta aquí todos son movimientos de tipo social. Es decir, ayudar a la gente que no tiene oportunidad, y hay los líderes muy vivos que de pronto se aprovechan. Hay líderes que buscan al propietario de un terreno y le dicen: te lo voy a pagar en mensualidades en la medida que yo vaya recogiendo la aportación de cada lote en el momento en que yo fraccione. La autoridad tampoco se entera. La autoridad se entera cuando ya ve que ya está levantándose. Debe intervenir y parar, bloquear. Para eso están los delegados municipales, que son los que están allá en la comunidad, y a informar a la Dirección de Obras Públicas para que inmediatamente pare ese desarrollo. Pero hay ocasiones en que la autoridad municipal promueve un desarrollo y algo pasa en el tiempo que no se le entrega títulos de propiedad. Por ejemplo, aquí seguimos todavía con lo social. Claro, ya no salimos de que los promotores son líderes sin escrúpulos. No, aquí es la autoridad que está tratando de beneficiar a alguien, pero no conoce aún como autoridad municipal, porque hay varios municipios en el estado que se ha dado el caso. En Chiapas se hizo un fraccionamiento de acuerdo con el gobierno perredista, y después terminaron por las greñas entre la autoridad municipal y los colonos que fueron a instalarse. Pero también hay un caso excepcional. En León, Guanajuato, durante 50 años, 100,000 casas de León, Guanajuato, no tenían título de propiedad. Y eran fraccionamientos profesionales los que habían fraccionado. ¿Por qué motivo no dieron títulos de propiedad? Nunca se supo, porque se murió el que fraccionó, por X o por mangas, porque quiso cobrar muy caro el notario que iba a entregar las escrituras, pero durante 50 años León, Guanajuato no tuvo, cuando ya era una ciudad, me estoy refiriendo a hace 15 años, que fue cuando los obtuvieron. Entonces, este fenómeno de los fraccionamientos tiene muchas coyunturas y lamentablemente la mayoría son de tipo violación de la ley. Así es, así es. Oldérico Canto. Bueno, el origen de los grandes problemas que se han suscitado por lo regular, o tan solo en el caso de este lugar, sino ocurre en gran parte de este país. En Tabasco, sin duda alguna, no hay un solo municipio donde no tenga un problema de regularidad en las colonias. ¿Cuál es el gran problema que se enfrenta? Una, desde luego, propiciado por lo regular por la parte política. Todos los actores políticos, o la mayoría de ellos de manera irresponsable, se le hace fácil hacer tratos políticos con ellos, solicitarle el apoyo electoral, es decir, su voto, a cambio de que cuando lleguen al gobierno pues, le van a brindar ciertos servicios, a pesar de que por ley no es posible hacerlo. Y en la mayoría de los casos, cuando llegan las autoridades a las administraciones, se dan cuenta del ilícito,
y lo dejan crecer, o le dan dizque algunos servicios a medias y ya no se meten en problemas porque hicieron acuerdos anteriores. Este es un problema de irresponsabilidad política de los actores, cuando no hay una ética, no hay profesionalismo en el ejercicio de la política. Ello ha conllevado incluso a muchos acuerdos, como el caso de Centla, donde es muy fácil decir te voy a brindar los servicios también, hacer acuerdos y no cumplir. No hay, dijéramos, la responsabilidad también de darle el seguimiento a los acuerdos que se tienen sobre una campaña política. En ambos casos, sí, ahí estamos hablando de irresponsabilidad también de las autoridades, tanto de no cumplir como de hacer tratos ilegales con antelación a los votos. Sin duda alguna, el problema, sobre todo de la Francisco Villa, no creo, y yo tengo muchas dudas al respecto en torno de que la sociedad, dijéramos, la colonia se haya organizado para hacer las compras de todos estos instrumentos de la Comisión Federal. Y lo digo porque me ha tocado hacer trabajo comunitario y uno de los grandes problemas que transita este Estado es la falta de solidaridad de la propia sociedad en el caso con las autoridades. ¿Por qué? Porque la sociedad o las comunidades o los ciudadanos no creen en el gobierno. Hay dijéramos, un distanciamiento de credibilidad y a la vez los gobiernos les es muy difícil llegar a acuerdos con los ciudadanos para ejercer ciertas obras públicas. Yo recuerdo, por lo menos de mi parte de mis padres o de mis abuelos, que se hablaba mucho que cuando se iba a hacer, por ejemplo, una carretera, siempre los ciudadanos se organizaban y contribuían incluso económicamente para poder llevar adelante la obra pública, la carretera, limpiaban inclusive ellos. Ahorita es más difícil. Entonces, sin duda alguna aquí lo que se da con la instalación de la Comisión Federal o el hecho de tener luz es todo un entrampado de, dijéramos, de complicidades, tanto de la comunidad como de los líderes y la propia paraestatal, que seguramente gentes expertas en poder trasladar la energía eléctrica ahí lo hicieron. Lo grave en este caso es el precedente, que se pueda sentar que la que sea doblegada la paraestatal porque se plantaron estas gentes y por lo tanto para evitar un problema social se tiene que ceder a ello. Estaríamos hablando, si de por sí tenemos el problema grave de que Tabasco, el 20% nada más cubre el pago adecuado de la luz eléctrica, el 80% no lo hace. Entonces, y por eso es un problema grave que incluso tenemos aquí el acuerdo inclusive presidencial o el acuerdo de una campaña, bueno, pues también de hacer algo al respecto, como es el caso del presidente Enrique Peña, que tuvo que acordar que durante su tiempo que esté ejerciendo este gobierno, los 6 años que le corresponden, van a bajar las tarifas eléctricas y se va a hacer algo al respecto. Y los líderes, por ejemplo, ahí vemos, han tratado de hacer uso político de este problema social, como es el caso del no pago, auspiciado por quienes realmente hoy disfrutaron de ellos. Porque la mayoría de los líderes del PRD, cuando en su tiempo, para buscar clientela política, se les fue muy fácil decirles a todo el pueblo, no hay que pagarle, no hay que pagar luz, no hay que pagar. Generaron un problema, pero ellos sí cubrieron, los líderes sí cubrieron sus pagos en sus casas porque no querían problemas. Ellos engañaron a la gente, generaron el problema. Ellos disfrutaron porque llegaron a los puestos públicos y se hicieron de diputaciones, senadurías, gubernaturas. Bueno, se hicieron, inclusive llegaron hasta el DF, ¿no? A hacer eso fue pero ellos siempre disfrutaron de haber utilizado esa parte sensible. Porque, ¿por qué no decir? A todos los ciudadanos nos duele que bueno que nuestro recibo de luz pues llegue de manera injusta con altos pagos.
Y a veces, como bien se dice, estamos entre comer o pagar la luz. Por eso es importante que se lleve adelante el proyecto, o por lo menos el acuerdo de Enrique Peña Nieto, de que, bueno, pues las tarifas eléctricas en Tabasco vayan a bajar. Y este es un compromiso que él debe cumplir para que los tabasqueños sentamos de alguna manera, pues que el gobierno federal es sensible en este caso. Entonces yo espero que se dé, pero reitero al respecto, no se puede solucionar un problema de esta naturaleza donde se le es fácil en los dos casos tomar las calles, que no tienen nada que ver, miles de transeúntes que pasan con sus vehículos y que tienen otros asuntos que atender y que, bueno, lamentablemente se ven impedidos de hacer sus actividades del día por estos problemas. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer, incluso el planteamiento es que los institutos electorales tienen que darle seguimiento a las campañas políticas, pero además debería existir una sanción a los políticos que hagan promesas que no se puedan cumplir, porque cuando llegan al ejercicio público hay un problema. Un presidente municipal o un gobierno puede ir a la cárcel si mete un servicio en una colonia irregular. Si, por ejemplo, tú vives, una gente que vive en una colonia es irregular, no se les puede meter limpia, no se les puede meter inversión de carretera, no se les pueden servicios públicos, porque la autoridad que lo haga está infringiendo la ley y ante la responsabilidad que conlleva, pueden ir a la cárcel estas autoridades. Entonces, aquí también necesitamos que los gobiernos municipales, bueno, pues también metan en cintura estos liderazgos políticos y a la vez también que tengamos por lo menos madurez de los actores políticos en no seguir utilizando, sobre todo en Tabasco, el caso de la Comisión Federal como un pretexto para jalar votos a su favor. Yo creo que es delicado y creo que deberían implementarse reglamentaciones jurídicas y responsabilidades al respecto, porque reitero, la obra pública no puede ser ejercida en comunidades irregulares y tampoco podemos estar prestos a que cada vez que se suscite un problema que se ha dado sobre todo en los últimos tiempos, estén tomando las calles al respecto. Hay que utilizar la autoridad ahí, ¿no? Claro. Por lo que estás comentando, Uldarico, entendemos entonces por qué la Comisión Federal de Electricidad no instalaba la energía eléctrica ahí por ser irregular. Pero no debió ir a instalarla. Y podían incurrir en un delito que incluso podía costarle la cárcel, claro, como tú mencionas. Pero entonces, mencionaste varias cosas que tú dudabas que tal vez los habitantes o los colonos se pusieran de acuerdo en comprar sus cables. Se dan casos en que sí lo es. A mí me tocó cuando tuve este enorme privilegio de hacer campaña para ser candidato a una diputación federal y después ganar esas elecciones. En la ciudad de Comalcalco había un asentamiento totalmente irregular. Y prácticamente en un lugar céntrico, se me olvida el nombre de esta colonia, pero ahí los habitantes sí se organizaron y ellos compraron cables y compraron muchas cosas. Nosotros en ese entonces se acercaron con nosotros y pudimos hacer gestiones y logramos conseguir un transformador, por ejemplo, para esa colonia. Pero realmente los colonos sí estaban... Uno, pero porque era, por decir algo, la primera parte del asentamiento que de alguna manera, no por culpa de los colonos o las gentes que ya estaban ahí, era irregular. Era irregular pues, desde quien hizo a lo mejor el trazo de las calles, que fraccionó, digamos, de alguna manera, las mismas autoridades que habían permitido. Feliciano comentó los diversos puntos por lo que a veces es irregular. Pero hay momentos en que los colonos sí pueden organizarse. O sea, hay sus valiosas excepciones. Feliciano Calzada. Yo fui hace muchos años secretario con Mario Trujillo y en aquella época, como no tenía recursos el gobierno del estado,
Mario Trujillo recibe la gubernatura con 70 millones de pesos de presupuesto. Y no era nada más que para pagar nóminas y para bachear alguna que otra cosa. Todo la calidad de un gobernante se veía en su gestión en México, ante el presidente, ante los secretarios, para beneficio de Tabasco. En aquella época, todo el que necesitaba luz eléctrica se organizaba, formaban un comité y sabían que tenían que aportar el 33% del costo de la línea. Venían a la Secretaría entonces de Promoción Económica y solicitaban, entonces se le pedía a la Comisión Federal de Electricidad que hiciera el avalúo. Si costaba 50,000 pesos, pues el 33% pues lo ponía la comunidad y lo traía, lo depositaba en la Secretaría de Finanzas y al día siguiente se le empezaban a mandar los postes, aunque la luz, aunque el trabajo completo no se le empezara a realizar. Pero sí, para que vieran que sus recursos, ahora, ellos traían el 33% en total o en partes. Y del 33 daban el 10 y a los 3 meses ya habían al otro 10 hasta que el gobierno de Tabasco ponía el otro 33% y el gobierno federal el otro 33%. Entonces, había una identificación que ahora ya no existe como lo señalaste tú. Entonces, había una identificación con la obra pública. Cuando había que hacer un drenaje en una calle, se formaba el comité de drenaje de la calle y otra vez a Palacio de Gobierno o al Palacio Municipal, y el Palacio Municipal gestionaba y ellos ponían el 33%. O se les daban los moldes para que hicieran los blocks. Se les daba la arena, el cemento, y ellos fabricaban. Pero además se les daban palas y ellos hacían la cuneta. Todo era gobierno del Estado, gobierno municipal y comunidad. Ahí se daba mucho lo que se conoce, y que ahora ya se ha dejado de utilizar esta figura, lo que se conoce como tequio, ¿no? El tequio, que era precisamente donde la comunidad, ellos, porque se iba a hacer una obra de beneficio en su comunidad, ellos ponían la mano de obra, sí, que a lo mejor era barrer la carretera, hacer la cuneta, etcétera, etcétera, y era la parte que ellos ponían, ¿no? Lo que se conoce, al menos aquí en Tabasco, como el tequio, que ya está totalmente en desuso. Claro. Ya en Tabasco no se usa. Pero es originario de Oaxaca, ¿no? Pues probablemente, bueno, en todas estas zonas del sureste de México, no sé si sea de origen oaxaqueño lo del tequio, sí, es probable que sí sea oaxaqueño, sí, pero que aquí en Tabasco se utilizaba con mucha frecuencia, ese tipo de cosas que están comentando Uldárico y Feliciano Calzada. Es incluso muy difícil ya la gente, por ejemplo, pues no salen ni a barrer enfrente de su casa, claro, ya al contrario andan viendo que por qué el gobierno no mandó a barrer ahí y todo ese problema. Antes sí existía de alguna manera la solidaridad, claro, gobierno y comunidad. Ahorita pareciera que hay una disociación, hay una separación, un divorcio, porque de alguna manera con el tiempo ha habido una malinterpretación de la actividad. Pareciera que gobierno para el ciudadano es corrupción, sin saber que también el ciudadano participa en muchas cosas ilícitas. Desde luego, al no pagar una serie de compromisos que tienen que pagar su predial, que tienen que pagar sus servicios, que tienen que contribuir también. Si no cambiamos todo, si de alguna manera gobierno, partidos políticos, ciudadanos, comunidad, no trabajamos de manera conjunta, pues no vamos a vivir bien todos. Todos tenemos que construir el país que queremos, el Estado, el municipio, la comunidad. Empezar por nuestra comunidad, por supuesto. Claro. Y ahí es precisamente donde este tipo de problemas, y mucha gente dice, bueno, es que a mí no me interesa si hay un asentamiento irregular. ¿A mí de qué me va a afectar si hay un asentamiento irregular? Pues resulta que sí le va a afectar, porque a la larga estos inconformes, colonos de esa colonia, pueden bloquear una calle que te va a afectar a ti el libre tránsito de circulación. Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todos estamos involucrados en todos los problemas, todos.
todos somos responsables de alguna manera de los problemas que estamos viviendo, todos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente dialogar y tratar de resolver nuestros problemas con diálogo y tratar de convencernos entre nosotros mismos de qué es lo más conveniente y no esperar a que llegue esto. Tú tocaste un punto, Uldarico, ahorita que dices que tal vez los institutos electorales deban sancionar a aquellos políticos que ofrezcan algo que no se pueda cumplir. Se me hace muy difícil porque tú no puedes valorar a priori si se va a poder cumplir o no. Digo, hay cosas que definitivamente sí sabrás de antemano que no va a poderlo cumplir, pero no es fácil poner alguna sanción así previa. A lo mejor a posteriori sí. No cumpliste lo que prometiste, ok, debe haber una sanción. No sé si por el Instituto Electoral. De todas formas, el propio pueblo se encarga de sancionar. De sancionar, y lo hace cada 3 años con su voto. Sí, pero sí es importante que de alguna manera los políticos no sigan haciendo promesas que al final de cuentas, cuando llegan como autoridad, no la cumplen. Eso estamos sujetos al respecto. Entonces yo creo que sí debería. Sí, coincido en algo. Si tú te comprometiste con cierta obra y pasa, por ejemplo, una situación de un caos en tu lugar, bueno, pues al final de tu gestión se tiene que valorar. Eso yo creo que es natural. Pero no es posible que culmines una gestión después de que hiciste muchas promesas y al final de cuentas no las cumpla. Por eso también los planes municipales de desarrollo es importante darle el seguimiento adecuado y decir todos tus compromisos que hiciste en un planteamiento, un programa de gobierno, bueno, tienen que sancionarse, tienen que llevarse a cabo o tienes que decir por qué no lo llevaste al respecto. Porque se supone que no podemos caer como escuchaba en el gobierno, de que señaló que no es posible quitar, por ejemplo, el pago de la tenencia vehicular porque llego ante un gobierno con un caos financiero. O sea, si se supone que tú, para gobernar un municipio, un estado, un país, ya tienes de antemano información importante para tener una proyección de lo que vas a hacer. Y no de repente llegar y sabes que yo desconocía. No vas a llegar a un cuarto Oye, oscuro, y yo no se puede, ¿no? Yo creo que aquí debe haber profesionalismo en lo que se está haciendo. Sí, no vas a llegar a un lugar desconocido, un cuarto oscuro que no sabes qué te vas a encontrar ahí, ¿no? Obviamente quien tenga pretensiones de gobernar pues, un estado, un municipio o lo que sea, pues debe tener por lo menos la información mínima necesaria, por lo menos de los aspectos más importantes, tienes razón. Y por otro lado, bueno, ahí hay un caso, pero sin embargo aquí también otra arista, otra cara de este problema, del caso de la toma por estos colonos de la colonia Pancho Villa. Bueno, ahí no hay intervención de ninguna autoridad, no hay antimotines, no sé qué, a pesar de que se crea un verdadero caos. Sin embargo, en el caso de Centla, en el caso de estos habitantes de Simón Sarlat, ahí sí les echan los antimotines. ¿Qué diferencia? A lo mejor el caso de Simón Sarlat era mucho más fácil resolverlo, porque era a lo mejor simplemente llegar a un diálogo político. Así como se hizo un acuerdo político, como estabas mencionando, Uldarico, así igual manera se pudo haber nuevamente replantear las necesidades de la población, hacer un pacto nuevamente, a lo mejor con ciertas mentirillas ahí como se acostumbran, ¿no?, estos gobiernos, pero por lo menos hubieran deshecho o aliviado esta situación y no con antimotines, ¿no?, donde les tuvieron que echar gases lacrimógenos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, Feliciano Calzada? Incluso legalmente, ¿cómo se puede plantear esto? No, pues esencialmente la alteración del orden público, lo estamos viendo en que el arma extraordinaria y más importante que tienen los pequeños grupos, con razón o sin razón, son el del bloqueo. Entonces, el bloqueo es la alteración del orden público. ¿Cuántas veces hay de que viene un enfermo? ¿Cuántas veces hay del que pierde un negocio? ¿Cuántas veces hay el que falla algo tan importante porque no llega a tiempo? Y por último, el problema que se presenta cuando después de todo un día de trabajo no puedes llegar a tu casa porque alguien está bloqueando las avenidas. Claro.
Y lo importante de todo esto, o lo grave de todo esto, es que obviamente todos estamos involucrados, todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Insisto, el diálogo debe ser una herramienta permanente de todos los habitantes, no solamente del gobierno, no solamente de una comunidad que esté afectada directamente en algo, sino con todos los ciudadanos. Si nos permiten, amigos, hacemos una breve pausa y regresaremos con otros temas que nos gustaría comentar, aunque sea brevemente. Por ejemplo, algo que está pasando con el OSFE, tan llevado y traído, pero vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias. De la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grandes. Somos la Grande de Tabasco. Vive la acción del deporte por TVX. Lo mejor de la información deportiva local, nacional e internacional te espera de lunes a viernes en Solo Deportes. 7:40 de la noche. Solo Deportes. Amigos, ya estamos al aire nuevamente con el nuevo segmento que ya como le mencionamos a ustedes, bueno, se ha comentado mucho las cuentas públicas, sobre todo las del Ejecutivo Estatal, que fueron presentadas pues muy tardías para el conocimiento de los diputados locales, pero no solo eso, sino que hay algunas fallas importantes en estas auditorías a nuestra manera de ver, y por eso hemos invitado a la diputada Maite Dagdug, Esther Alicia Dagdug, que ha sido una de las diputadas que ha hecho más observaciones al respecto de estas cuentas públicas, y una, por ejemplo, de ellas, diputada Esther Alicia Dagdug, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que queríamos preguntarle es, bueno, nos enteramos de que, por ejemplo, el OSFE, la Fiscalía en el Congreso del Estado, no auditó, por ejemplo,
a una secretaría importantísima, importante en muchos aspectos. Entre otros aspectos importante porque maneja uno de los recursos financieros o económicos más grandes del Estado, como es la Secretaría de Educación. Sin embargo, el OSFE no audita la Secretaría de Educación, curiosamente, ¿no? ¿Qué porcentaje es, diputado? El presupuesto de la Secretaría con relación al presupuesto. ¿Son como 6,000 millones, 8,000? Representa en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, por ejemplo, más de la mitad del presupuesto del gobierno del Estado. Entre las dos secretarías, más de la mitad. Es verdaderamente inadmisible, sí, o no entendemos fácilmente los ciudadanos comunes y corrientes cómo alguien que se va a dedicar precisamente a calificar cómo se ejercieron esos dineros, pues a uno de los principales gastadores o uno de los principales administradores de esos recursos, pues ni siquiera se le haga una auditoría, como la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué otro caso tenemos así remarcado que llame mucho o poderosamente la atención de alguna falla del OSFE, diputado? Bueno, las fallas han sido varias que hemos ido detectando desde que arrancó este proceso de la revisión y la calificación de las cuentas públicas. Hay un procedimiento que es un procedimiento técnico en el que no nada más el órgano superior de fiscalización de Tabasco tiene que ajustarse a ello, sino que todos los organismos fiscalizadores del país tienen una metodología, ya hay mejores prácticas en un estado y en otro, y que además ellos comparten a través de seminarios, y que el personal del órgano superior de fiscalización es un personal altamente calificado, que se viene preparando y que en el terreno, en la experiencia, pues ya tienen muchos años en esta tarea de la revisión del gasto público, cómo ejercen los municipios y cómo ejercen las dependencias del gobierno los recursos públicos en auditorías. Y bueno, pues hay un método ya establecido y que la misma ley obliga a respetar esta metodología. En primer lugar, hay una muestra en la que pues no todos los proyectos ni todos los programas del gobierno, ni municipal ni estatal, pueden auditarse todos, es imposible. Por lo tanto, se determina el tamaño de la muestra de aquellas dependencias que van a ser auditadas, el tamaño de la muestra que está también en función del presupuesto que manejan dichas dependencias, y luego específicamente en los montos de los proyectos. Y se le va dando prioridad primero a las dependencias que mayor presupuesto manejan, para que, ¿no?, como ahorita en el caso de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Seguridad Pública, Invitap, ¿no?, cada una de las dependencias, y la cantidad de proyectos que caen en la muestra, pues generalmente son los proyectos, pues uno, que hay observancia de la ciudadanía, ¿no? Se incluyen hay un programa anual de auditorías, visitas, inspecciones, que se llama PAVI, y que el PAVI ya es una facultad del órgano superior de fiscalización, lo elabora, lo aprueba y lo da a conocer al Congreso. Anteriormente, cuando el OSFE no era un órgano autónomo, ellos elaboraban el PAVI, el programa anual de auditorías, visitas, inspecciones, y lo sancionaba el Congreso. Los diputados éramos quienes dábamos el visto bueno a este programa anual, pues que es el programa de trabajo del órgano superior de fiscalización.
¿qué ha pasado con respecto al PAVI? Pues primero, pues como ya no es con la autorización del Congreso con el que llevan a cabo el programa de trabajo, pues nos los dan a conocer ya tardíamente. En el caso de la Comisión Inspectora de Hacienda número 1, nos los acaban de entregar junto con el informe técnico de resultados de la cuenta pública del Ejecutivo, del Judicial, de los órganos autónomos que corresponden revisar a la Inspectora de Hacienda número 1, es el Tribunal Electoral de Tabasco, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto de Transparencia de Tabasco. Y nos deben entregar, porque además así lo marca la ley, las evaluaciones trimestrales nos las tienen que ir haciendo llegar a los que integramos esa comisión. Y en el caso del gobierno estatal, del judicial y de los órganos autónomos, tardíamente, pero nos entregaron los primeros 2 trimestres y posteriormente los otros 2. Pero, por ejemplo, del legislativo, no nos hicieron llegar ninguna evaluación trimestral de todo el ejercicio del año pasado, que es el que hoy calificamos, es el proceso en el que estamos. ¿Cómo es posible que no hayan podido cerrar la evaluación ni siquiera del primer trimestre del 2013 del Poder Legislativo, por ejemplo? Y además nos los entregan por una petición expresa que le hago tanto al gobernador del estado informándole como al mismo órgano superior de fiscalización. Son ya de entrada elementos que nos dan a tener mucha suspicacia y mucha sospecha. ¿Por qué no cumplen con un procedimiento que está establecido en la ley, en los tiempos que nos tienen que entregar las evaluaciones trimestrales? ¿Por qué no cumplen en tiempo y en forma con la entrega de la información para que los diputados podamos tener los elementos para entrarle a la revisión de las cuentas públicas? Y en esta revisión, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay muchos faltantes. Es un informe de resultados, de verdad se los digo, maquillado. Está en blanco y de blanco. Esa palabra no la entiende el académico. Quien es fiscal ahora, quien es un académico, dice que él no entiende esa palabra de él dice que esa palabra no está en el diccionario de la academia, que es donde él viene. Y además, bueno, pues como el PRD, ante la falta de argumentos, ante la falta, ¿verdad?, de un posicionamiento claro con las observaciones que al menos una servidora les hace, pues es muy fácil todo el tiempo descalificarme, ¿verdad?, diciendo que no tengo autoridad moral para hacer ninguna observación con respecto a la cuenta pública hoy del gobernador Núñez, por ejemplo, porque ellos dicen que en el pasado yo aprobé la cuenta pública de Andrés Granier. Yo quiero recordarles, y así está en el diario de debates, que el PRI se abstuvo en la calificación de la cuenta pública del último año del ejercicio fiscal del gobierno de Andrés Granier. No votamos ni a favor ni votamos en contra, precisamente porque no teníamos los elementos en ese momento suficientes como para poder dar un voto a favor, un voto en contra. Entonces, de entrada, miente el fiscal superior del Estado. Diputada, sí. Perdón, ingeniero. ¿Será que hay una gran confusión en el OSF? Porque auditar al sector público o al sector privado no son
únicamente para encontrar corrupción. La principal responsabilidad de una auditoría es vigilar que la administración se esté llevando de acuerdo a la ley, es decir, de acuerdo al programa. Así es. Con el objeto que no haya algún funcionario que no tenga capacidad y que no esté haciendo que avance la administración, algún funcionario o algunos funcionarios. La auditoría es el examen que certifica que los funcionarios están cumpliendo con su deber en beneficio de la sociedad. Esa es confusión o hay corrupción. Y no hay confusión o irresponsabilidad de no auditar por flojos, por irresponsables. O hay corrupción y por lo tanto están esperando que el tiempo les permita lavar, y aunque la academia no lo diga, la palabra que usted usó, maquillar. Así es. ¿No? ¿Cuál de las dos será la que está yo creo que aquí, determinando? hay algo muy determinante. Por ejemplo, en la función de los diputados de la fracción mayoritaria, que ahorita es en el caso del PRD, no es un argumento sólido que diga que, por ejemplo, la diputada Maite no tiene autoridad moral que critique el procedimiento porque votó de un lado la vez pasada. Yo creo que ese no es un argumento sólido. Es decir, tú no puedes, porque hubo corrupción en el anterior, ahora nosotros no critiques. Si lo que se trata es que mejorar. Al final de cuentas, quiere decir que se están haciendo las cosas de manera ilícita y lo más fácil es decir, bueno, ustedes también lo hicieron. Eso no es el argumento. O caeríamos como aquel candidato, sí robé, pero robé poquito. Yo creo que aquí lo que se está prevaleciendo en este caso es, la falta de argumentación y sustento en lo que ellos están haciendo. Se está infringiendo la ley, se está cometiendo ilícito. Y es imposible que una muestra aleatoria cualquiera no pueda caer en un área de primordial importancia como es la Secretaría de Educación. Todas las muestras de cualquier estudio que se haga, pues obviamente tienen, por lo menos, hay un porcentaje demasiado alto que va a caer donde está la zona más grande. Y donde está la zona más grande, la Secretaría de Educación, porque está el presupuesto más alto. Pero además, el OSFE tiene que atender de alguna manera, dentro de sus observaciones, pues el sentir ciudadano. Si durante el tiempo que lleva su ejercicio se supone que están escuchando el sentir y están viendo dónde la gente o dónde se están quejando más los problemas, por lo menos para decir, bueno, vamos a tratar, como bien dice, no para ver si hay corrupción, sino para que haya un ejercicio público adecuado a los presupuestos, se están haciendo las cosas bien, que aquí no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí lo que está prevaleciendo es la complicidad del OFE, es decir, bueno, bajo la falsa de argumentación, bueno, tú lo hiciste en el pasado, no te entrego a tiempo, además, como dijéramos, nosotros ya somos mayoría, somos también, porque él también partidizándose, eso es, en tu pasado ustedes eran mayoría, ahora nosotros también hacemos lo propio. Bueno, hay un gran problema del debate legislativo y sinceramente el debate del PRD en estos tiempos, bueno, pues no es sólido, no está fundamentado y pareciera que dice, como ellos lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Sí, bueno, desafortunadamente el tiempo obviamente ya se nos agotó. Nosotros queremos agradecerle a la diputada Alicia Dagdug, más conocida como Maite Dagdug, que haya aceptado esta invitación para estar con nosotros, que bueno, sabemos que por algunos compromisos que ha tenido por ahí no le permitieron llegar muy a tiempo, pero nosotros sí queremos recordarle que hemos seguido y bueno, vemos que es prácticamente la única voz que hay en el Congreso en el que está haciendo señalamientos. Que el gobierno lo tome como crítica es otra cosa, más bien son señalamientos de las cosas que se están haciendo mal y señalamientos que usted hace como diputada atendiendo a su alta responsabilidad con la ciudadanía a la que representa,
de qué es lo que está pasando, qué es lo que debe de pasar, qué se está haciendo mal y que desafortunadamente pues no todas las partes están haciendo las cosas normalmente bien. Yo creo que estas cuentas públicas darán mucho de qué hablar, pero sí nos parece muy grave que el OSFE, por ejemplo, simplemente deje fuera a la Secretaría de Educación en sus auditorías. Se me hace ahí de un gran sospechosismo y, como repetimos, los tabasqueños pues nos da mucho por sospechar. Entonces sospechamos que no se auditó porque seguramente saben que encontrarán algo chueco. Como son de izquierda, a la izquierda se le dice chueco. Entonces, bueno, ya no sabemos cómo ve el asunto. Le agradecemos mucho, diputada Maite. Sí, no, a ustedes, y por supuesto que va a dar para más esta revisión de cuenta pública. Muchísimas gracias, muchas gracias, Oldárico, muchas gracias, Feliciano. Gracias. Muchas gracias a ustedes que nos siguen desde sus hogares. Les recuerdo que esta transmisión con imagen se transmite hoy a través de TVX en la página, en la dirección de internet www.canaltvx.com. El día de mañana por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHVX en el 89.7 de FM a las 12 del día, y el audio a través de www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, mi Twitter personal, @MoisésDagdug1. Muchísimas gracias, y nosotros sí, con la frente en alto, estamos de frente a Tabasco. Muchas gracias.